Bueno, antes de ir a la nota que tenemos, una breve referencia. ¿Habrán recibido ustedes en sus teléfonos ayer la notificación que a partir del 1 de enero eh, comienzan a regir también el pago de los ingresos brutos o las retenciones de ingresos brutos en las operaciones que se efectúan por Mercado Pago, ¿no? Este, Esto implica que ciertos beneficios o ciertas condiciones, más que beneficios, ciertas condiciones, digamos, que están rigiendo con la utilización del mercado pago, y tan generalizado que está en todas las operaciones como debe ser, eh, seguramente se van a modificar a raíz de esta disposición. Esto se trata porque, de acuerdo a la explicación que te dan ahí cuando te notifican esto, la provincia de San Luis ha adherido al sistema de recaudación sobre tarjetas de crédito y compra, el CIRTAC, de manera tal que esto va a acontecer. Es probable que esto modifique algunas formas en la utilización de la tarjeta del mercado pago. Bueno, volvemos al tema con que empezamos el programa y que desarrollamos también después en algún otro momento, que tiene que ver con el crecimiento de los casos de COVID, fundamentalmente por la situación que plantea la nueva variante de COVID, que es tan contagiosa. Aquí en San Luis ya mencionamos que el gobierno informó ayer de la ocurrencia de 271 casos y Javier nos estuvo haciendo el informe completo sobre este tema, a la vez que habló sobre la cantidad, el porcentaje de variante Omicron en los casos testeados en el ámbito de la provincia de San Luis. Dice que es el 65,15% de casos de COVID con la variante Omicron. Le hemos pedido al doctor Marcelo Riera que nos atienda. Marcelo Riera, ustedes saben, es asesor de COVID del rectorado de la Universidad Nacional de San Luis, y nos valemos mucho de su generosidad para que nos explique y nos ayude a situarnos en la situación, a situarnos en el momento en el que estamos. Doctor Riera, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Mario? Muy buenos días. Bueno, y buenos días a todo el equipo de trabajo de la radio y a los oyentes. ¿Cómo está evaluando, doctor, lo que está ocurriendo con la pandemia de COVID? Bueno, la situación se torna preocupante por el crecimiento sostenido de casos y por lo que se espera lógicamente que ocurra cuando hay una circulación de una variante nueva, por lo menos lo que hemos venido viendo en este corto tiempo, estos 2 años desde que hemos empezado a hablar de la enfermedad de COVID-19, que todas las variantes que han ido apareciendo han ido reemplazando a las anteriores. Esta no es la excepción. Omicron se ha transformado en la variante predominante prácticamente en el mundo entero, porque ya está circulando en todos los países europeos, en América del Norte, a expensas de Estados Unidos, circula en cada uno de sus distritos y jurisdicciones. Y en Latinoamérica está ocurriendo ya prácticamente lo mismo, es decir, donde se instala Omicron comienza a circular de manera exponencial y comienza a desplazar a la variante que la ha precedido, que en este caso no es una menor, sino que Delta era una variante de alta contagiosidad también. El hecho de que circulen las dos, sin duda, Mario, genera un escenario preocupante, pero desde el punto de vista epidemiológico y de las enfermedades que se transmiten de una persona a la otra, creo que es esperable lo que está ocurriendo también, ¿no? Es esperable. Sí, es esperable porque da la impresión que la pandemia en la Argentina se terminó el 13 de septiembre. Daría la impresión, reitero, que como una cuestión rara, por lo menos la interpretación sanitaria, no hubiese pasado nada. De hecho, hay comentarios incluso de figuras que tienen responsabilidad política en la Argentina que señalaron y dijeron de que de una u otra manera la pandemia ya era parte del pasado.
Y cuando uno subestima principalmente a un microorganismo que uno no ve y que interpreta o cree entender que no va a ocurrir nada, los microorganismos lo que buscan es simplemente adaptarse y perpetuarse. Y el SARS-CoV-2, que es el virus productor de COVID-19, está haciendo eso. Y nosotros nos hemos quedado técnicamente dormidos. Entendimos que el hecho de haber salido y haber sorteado enormes dificultades como la que ha sorteado la Argentina con la tremenda ola que tuvimos en los meses de otoño-invierno de este año, el problema estaba resuelto y lejos de ser así. Acá tenemos las consecuencias de decir cosas que se alejan a la realidad sanitaria. Doctor, y respecto, digamos, está bien, la Organización Mundial de la Salud nos ha recomendado que evitemos incluso las reuniones de las fiestas de fin de año. Es decir, que seamos más cuidadosos con nuestro comportamiento, ¿no? El crecimiento de casos es muy grande. En San Luis solamente se menciona que hay un internado en terapia intensiva, pero aparentemente hay más internados de nuevo en el hospital a raíz de la enfermedad. No serán con los cuadros de gravedad que había antes, pero lo hay. Esto el gobierno no lo está informando, pero sí se sabe, sí se conoce. ¿Qué sugiere usted respecto de la situación y cómo comportarse? Primero, yo señalaría de que es necesario, y pondría la palabra obligatorio, volver a las medidas esenciales. Es decir, hay que volver a la obligatoriedad del barbijo, por ejemplo, que se tornó una cuestión de decisión personal. El uso del barbijo tiene que ser obligatorio. El barbijo ha demostrado en sí solo reducir sostenidamente la posibilidad de transmisión de una persona a otra. Reinstalar medidas como la distancia, la ventilación y todas las medidas en general como el lavado de manos, que se cayeron prácticamente más de un 70-80% en muchos de los casos, creo que sería un escenario necesario también para contribuir a la del barbijo que estoy señalando. Lo otro, Mario, que hay que salir a buscar a aquellos que de una u otra manera recibieron primera dosis y por ciertos motivos no acceden a la segunda dosis para completar el esquema de vacunación. Y acelerar el grupo principalmente de riesgo y aquellos que recibieron vacunas en esquemas con Sinopharm, que puedan recibir tanto las dosis refuerzo como las dosis, en este caso adicionales, que se recomienda hoy en la actualidad, conocida o mal llamada tercera dosis, pero habría que acelerar ese proceso. Y finalmente le diría que habría que poner ya en la discusión el tema de los eventos masivos en vísperas del Año Nuevo, que es donde mayormente se festeja, y que de una u otra manera podría ser una fuente de mayor contagio, visto que Omicron tiene sintomatología escasa, en algunos casos cursa mayormente asintomática. Frente a eso, creo que habría que poner en evaluación la necesidad de mirar con mucha atención y tomar medidas en torno a los eventos de masividad. Yo no iría a una prohibición de la reunión del grupo familiar en sí mismo, sino acá lo que tenemos que ver es un poco la masividad, que es donde se está observando la mayor transmisibilidad. Si uno analiza lo que viene ocurriendo en la ciudad de Córdoba, que dicho sea de paso ha tomado muchas de estas medidas que yo estoy mencionando, lo han hecho consciente de que la transmisión la han detectado exponencialmente en los eventos masivos, que es donde obviamente no se respeta ni la distancia, donde no hay barbijo, donde no hay ningún tipo de medida que pueda mitigar o reducir la transmisión. Doctor Riera, ¿cómo le va? Buenos días, Javier Omi lo saluda. ¿Qué tal, Javier? Buen día.
quería consultarle justamente sobre las medidas que usted hablaba recién, de decir volver a la obligatoriedad de las medidas esenciales. Más allá de esas medidas que me parece que tendría que ser ya como un acto reflejo que tendríamos que tener todos, ¿no? Por ejemplo, el uso del barbijo permanente. ¿Es necesario que el gobierno, el comité de crisis, adopte otra medida más allá, por ejemplo, de lo que pueda suceder con el pase sanitario? El pase sanitario es una herramienta que lo que tiende es a vestir la obligatoriedad de la vacuna. No es otra cosa que eso. Bien. Y digo esto porque la ministra de Salud de la Nación, y hago un pequeño repaso, cuando trabajamos la ley de vacunación obligatoria, que está recientemente sancionada en el 19 en la Argentina, a mí me tocó trabajar en la Comisión de Salud con ella, y ella es una defensora de la obligatoriedad de las vacunas. Me llama mucho la atención ahora con qué temor no se posiciona en torno a esta manera cuando ya está demostrado, por ejemplo, que los pacientes que tienen 2 dosis no se interna prácticamente ninguno, y aquellos que van a una internación cursan un cuadro moderado, sin necesidad de llegar a una cama crítica o un respirador. Pero atendiendo y profundizando lo que usted me consulta, yo creo que hay que poner el ojo en los eventos de masividad, y hay que ser ciertamente estricto y haciendo entender que esto es una medida sanitaria en función de todos, porque acá el problema no pasa por el que tiene las 2 dosis y se enferma leve. El problema va a pasar por aquel que cuando la enfermedad lo conecte y no tenga ningún tipo de vacunación, seguramente va a terminar hospitalizado. Eso es lo que hay que mirar y es lo que está pasando en la mayoría de los países. Los que terminan requiriendo asistencia hospitalaria, tanto en casos moderados como casos graves, son pacientes que no tienen esquemas completos o que no tienen directamente vacuna. Y por otro lado, hay que tener en cuenta lo siguiente, que la mayoría de los que se desplazan a los eventos masivos, generalmente población adolescente, adultos jóvenes, vuelven a los núcleos familiares donde conviven con adultos mayores que en muchos de los casos no tienen dosis de refuerzo o han recibido la vacunación y ya han pasado más de 6 meses de la última o de la segunda dosis. Todo este complejo análisis hay que ponerlo inmediatamente sobre la mesa porque los números que nosotros estamos viendo son el de las juntadas para festejar lo que se venía del año nuevo, es decir, previo a la Navidad. Todavía no tenemos los números de la Navidad, ni hablar obviamente de los números del año nuevo que todavía no pasa. Entonces, indefectiblemente, si uno en 10 días pasa de tener 12 casos a tener 271 y de tener un índice de positividad cercano al 1% a tener el 19%, y estamos en un problema. Si no lo queremos dimensionar, indudablemente el problema después nos va a generar consecuencias, que es lo que uno trata de evitar anticipándose y tomando medidas. De manera tal que, doctor, podría ocurrir, como se ha advertido, que tengamos crecimiento de casos hasta febrero, por ejemplo, o marzo. Sí, porque hay transmisión sostenida, Mario. Vamos a tener, de hecho, estamos viendo la forma en la cual la variante incluso contagia en los núcleos intrafamiliares. Ajá. Le cuento un caso de gente muy amiga y conocida a la cual estoy haciendo seguimiento. La hija, 16 años, enferma de COVID. El hermano enferma de COVID, los 2 padres negativos en primera instancia, al día de hoy ya son positivos ambos. O sea, el núcleo familiar sobre 4 están enfermos. Ajá. Pero la tasa de transmisión secundaria es alta. ¿Qué ocurre? ¿Tienen vacunas? Sí. ¿Tienen esquema de vacunación completo? Sí. ¿Tienen enfermedad grave? No. ¿Tienen enfermedad leve? Ese es un buen dato. Pero están todos enfermos. Sí. Y acá lo que hay que mirar, todo el mundo dice, bueno, miremos las camas o miremos la ocupación de cama. Bueno, miremos la ocupación de cama de las últimas 72 horas en la Argentina y van a ver cómo viene subiendo. Es decir, a medida que suben los casos, sube la ocupación de camas.
Esto es proporcional. Si bien es cierto que no lo hace exponencialmente con la gravedad que teníamos a expensas de la ola pasada, por una cuestión muy obvia. Hoy tenemos una población en todo nuestro país, la mayoría con 2 dosis, y eso es un factor escudo y protección que tenemos. Bueno, aprovechémoslo, tomemos ciertas medidas, recuperemos el territorio perdido, de una u otra manera, acelerando comunicaciones y tratando de poner un posicionamiento claro, para después no tener que lamentar dolores de cabeza de cara a los próximos meses, donde se vienen las vacaciones y donde lógicamente hay una situación de mayor circulación por todo el territorio. Eso es lo que hay que mirar. Y el problema no está en el que se va a una cabaña y están 10 días descansando 4 o 5 personas. El problema está de aquellos que viajan a un lugar y la población joven se desplaza a eventos masivos, y ahí es donde se genera justamente la cadena de transmisión. Doctor, la ministra de Salud, y bueno, se ha adoptado también a partir de recomendación de expertos, ha indicado que los contactos estrechos que se encuentren en estos días y que se detecten a partir de los casos positivos, si llegan a presentar un síntoma, ya ni siquiera hace falta que se vayan a hisopar, directamente son considerados positivos, ¿es así? Yo hasta donde sé eso estaba sujeto a evaluación, eso en Ajá. realidad es confirmación de caso por nexo epidemiológico, se llama técnicamente. Que ya lo hemos Eh, tenido en algún momento, ¿no? Dentro de los brotes que hemos pasado por esta pandemia. lo teníamos no oficializado, era Claro. un rumor, pero no estaba formalmente escrito. Y acá necesitamos que esté escrito. Si se va a hacer diagnóstico por nexo, tiene que estar en la definición de caso. Ajá. Y hasta ahora, hasta donde yo sé y conozco, no está definido así en la definición concreta de caso, pero podría ser una herramienta que lo único que le generaría a ustedes es reducir el número de testeos de aquellos que son estrechos de un positivo. Bien, son medidas que se pueden adoptar. No digo que estén mal, existen dentro de la expresión médica y de la experiencia médica en torno al abordaje epidemiológico de las enfermedades que se transmiten, pero lógicamente eso hay que escribirlo en la definición de caso también. Cuando es un caso confirmado, cuando es un caso confirmado por nexo, que es lo que usted me está consultando. Perfecto. La verdad que es compleja la situación epidemiológica que está viviendo San Luis, ¿no? Hemos cambiado, por lo menos el seguimiento que hacemos nosotros permanentemente, doctor, nos indica, por ejemplo, razón de crecimiento y casos cada 100.000 habitantes, que son los índices que maneja salud a nivel nacional, hemos crecido exponencialmente y a grandes pasos en estos últimos 7 días, sobre todo, ¿no? En los últimos 7 días, que es uno de los índices más fidedignos del índice de incidencia que uno mira con mayor detenimiento, pero también hay que mirar la positividad sobre los testeados y hay que ver de esos cuántos lógicamente son estrechos de esos positivos, porque usted debe mirar con mucho detenimiento que en 10 días atrás teníamos alrededor de 77 casos activos y ahora ya hemos superado la brecha de los 400, creo que estamos llegando a los 500 casos. O sea, son 500 personas, para dar el número redondo, que tienen enfermedad activa y que lógicamente en los primeros 2 días previo al desarrollo de síntomas y los 4 días posteriores transmiten enfermedad. Entonces, de una u otra manera, ese número es un número significativo de crecimiento y habla de la circulación de esta variante, es decir, habla de lo que Omicron hace y lo que le viene haciendo indefectiblemente a la mayoría de los países del mundo, y nosotros no somos la excepción. Lo que conozco, doctor, por lo menos en lo que se está viviendo estas últimas semanas, es que los que son positivos presentan síntomas ya, o por lo menos el círculo cercano que he conocido, no son asintomáticos. Sí, es cierto. Es verdad que en principio los números primarios, cuando comenzó a circular Omicron y la Organización Mundial de la Salud la clasifica como variante de preocupación, los primeros reportes de África señalaban que el comportamiento era de escasa sintomatología y de asintomáticos.
Es verdad que ahora la mayoría de los casos presenta sintomatología, si bien es leve. En los casos, reitero, de seguimiento, reportan fiebre, reportan cefalea, dolor de cuerpo, dolor generalizado, astenia, ¿bien? Y en algunos casos la famosa rinorrea o el moco nasal como agua son los síntomas que predominan en la mayoría de los casos COVID positivos. No estamos viendo, y esto sí coincide con la mayoría de los reportes, a diferencia de otras variantes, que el paciente pierde el olfato y el gusto, situación que sí veíamos con mucha frecuencia para, reitero, otras variantes. En este caso, estos síntomas no acompañan mucho a la mayoría de los pacientes. Doctor Riera, muchísimas gracias por sus conceptos, muchas gracias por sus atenciones y le deseo feliz año. Bueno, igualmente para usted, Mario, para todo el equipo de trabajo. Creo que la función de ustedes es primordial en estos días, de tratar de comunicar y transmitir la responsabilidad y el cuidado, y también aquellos que de alguna u otra manera dudan de la vacuna, accedan, porque la vacuna es la que nos está dando los números de la caída dramática de la internación, que para el sistema sanitario es muy importante. Bueno, muy bien, muchas gracias. Gracias, doctor. Buen día. Que tengan buen día. El doctor Marcelo Riera, que es asesor de COVID del Rectorado de la Universidad Nacional de San Luis, estuvo esta mañana aquí en Nada Secreto en Radio Universidad. Y esto ha sido todo por hoy. Nos vamos. Así es. Nos vamos a reencontrar mañana, minutos después de las 7. Y entonces sí, vamos a cerrar el ciclo de este año. Hace rato nos reíamos aquí en el estudio porque en la cuenta de Facebook aparecía en los recordatorios el cierre de la temporada 17, hace 10 años, ¿no? Y pensar que seguimos igualitos nosotros. Bueno. Chao, Javier, hasta mañana. ¿Vos terminabas el secundario entonces? Sí, se están cumpliendo 10 años. Mira, nosotros ya tendríamos que estar como egresando de la universidad. Claro. Hasta mañana. Chao. Hasta mañana. Muchas gracias. Muchas gracias, Nao. Muchísimas gracias. Y ahí figurabas vos también en ese recordatorio. Nao vino cuando era, pero un niñito. Muchas gracias, Verónica Miranda. Hasta mañana.